Hola nuevamente queridísimos amigos. A propósito del debate en torno a la mega reforma impulsada por el gobierno de Kast, es que hace tan solo un par de minutos atrás se vivió un tenso momento durante la edición del programa de debates en Estado Nacional, donde fue invitada a debatir la actual presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, produciéndose un duro intercambio cuando manifestó que no estaba de acuerdo con la megareforma de Kast porque, según afirmó, no tendría efectos positivos en la economía. Asimismo, durante la conversación, Matías del Río le preguntó si acaso se abriría a algunos aspectos de la reforma, ante lo cual Martínez simplemente respondió que no le creía nada a un gobierno mentiroso como el de Kast. Por consiguiente, Matías respondió señalando que distintos economistas de izquierda afirmaron que fue la misma izquierda la que provocó el actual descalabro económico y, por lo tanto, indicó que no entendía las palabras de Martínez. En cambio, aquello causó el tartamudeo de Martínez, quien respondió que no creía que el proyecto de 40 horas aumentó el costo para los empleadores y, por lo tanto, sostuvo que no compartía la premisa de esos economistas, pese a que, según indicó, eran de izquierda. Veamos a continuación el momento para luego comentar. ¿Cómo podrían aprobar la invariabilidad tributaria? Bajando los años, por ejemplo, se ha hablado de 20 años en vez de 25. ¿Es una opción? Es que, ¿sabes qué? A mí me importa mucho poder transmitir el nivel de desconfianza que hoy día nos produce el gobierno y que no es un invento de la oposición. Nosotros tenemos un gobierno que desde que llegó ha planteado la mentira como una forma de hacer política. Y es fuerte decir eso, pero post esta acusación constitucional infame que hubo contra el exministro Grau, yo me veo en la necesidad como presidenta del Frente Amplio de decir con claridad, este gobierno ha tenido la mentira como una forma de hacer política. Lo hizo en el cable chino, lo hizo en la discusión sobre los migrantes, donde planteó que era una metáfora, pero la verdad había sido una mentira la capacidad de haber dicho que pero eso Constanza... se podía hacer. Quiero puntualizar de por qué la mentira. Lo dijo respecto al Estado quebrado, lo dijo en torno a la necesidad de poder avanzar en una necesidad de, en este caso de los niños haitianos, donde también se utilizó una situación que era compleja para hacer un punto político y por lo tanto me parece que simplemente decir es la oposición la que no tiene ganas de dialogar. A estas alturas del partido es totalmente inverosímil. Es el gobierno el que no quiere discutir, es el gobierno el que ha planteado la mentira como una forma de hacer política. Pero, Constanza, vamos a los puntos justamente que van a quedar en una ley, o sea, queda por escrito. Invariabilidad tributaria. Si se baja la cantidad de años de la invariabilidad tributaria, ¿ustedes están disponibles? Es que por eso digo, como son tantas medidas, y me ponen solamente una, pero son todas regresivas y todas van en contra de los trabajadores, porque, por ejemplo, este mismo proyecto de ley, el gobierno lo ha vendido como un proyecto de ley que pretende hacerse cargo de la baja en el crecimiento y en la crisis en empleo que tenemos. Todas las medidas en empleo que ha propuesto el gobierno, entre lo que aparece en la reforma y en su comisión de expertos, todos han dicho transversalmente que es una mala propuesta. Lo que nosotros planteamos es una serie de medidas que concatenadas lo que hacen es priorizar a los súper ricos y hacer que las clases medias y bajas tengan que pagar la supuesta crisis que ellos han planteado como radical. Nosotros lo que planteamos es, esta crisis no tiene esos caracteres radicales y por lo tanto estas medidas de shock no son necesarias y por lo mismo quiero debatir del fondo, quiero debatir de por qué el gobierno que prometió seguridad y prometió empleo como principal medida, está preocupado solo de bajarle los impuestos a los super ricos. Por citar a expertos, le voy a citar a dos expertos que son más bien de sensibilidad centroizquierda, David Bravo y Andrés Velasco, que son dos personas de un prestigio que no hace falta explicar mucho más. Han dicho que, usar la misma palabra que usted ha usado, con las medidas concatenadas llevar a tener problemas en el empleo. Ellos han dicho que las medidas planteadas por su gobierno fueron las que tienen el desempleo en un 10%. Las 40 horas como se plantearon, el aumento del salario mínimo como se planteó, en fin, ¿usted qué responde a eso? Yo sin duda recojo esas miradas con profundidad, pero sí agregaría algunos elementos. ¿Y con autocrítica también? Sin duda, pero yo creo que particularmente respecto a esas medidas no.
porque creo que hubo una actitud muy distinta durante nuestro gobierno que podemos defender con claridad, donde sí hubo un debate que tuvo diálogo social, no solo con los trabajadores, sino también con los empresarios. Fueron todas medidas que se tomaron con mucho tiempo de discusión, donde se escucharon ciertas medidas, donde además se planteó no las 40 horas de un día para otro, como se está planteando en esta reforma, sino con diálogo social y también progresividad. Entonces me parece que plantear solo respecto de un problema de jornada laboral, donde además se ha mostrado que ha tenido buenos efectos de la productividad, incluso en los lugares donde se ha instalado las 40 horas previamente, claro, me parece que es un poco estrecho en la mirada de... ¿En la mirada de Bravo y de Velasco son estrechos? Son súper técnicos, los dos son... Lo sé. El punto es que lo que a mí me parece complicado acá es que se diga que el problema de empleo en Chile se producen por las 40 horas. Eso creo que es falso. Lo que sí uno puede ver es qué efectos ha tenido esa política pública en particular. ¿Y qué efectos ha tenido? ¿Buenos o malos? Pero es que está recién implementándose. Pero ha aumentado el costo del empleo. Y por eso miremos también cómo eso también ha afectado en otros aspectos. Yo creo que el empleo femenino ha tenido un retroceso desde la pandemia, que tuvo una política pública por parte del Ministerio de la Mujer en el periodo nuestro pasado, encabezado por la ministra Orellana, donde se preocuparon de mirar en qué empleos más estables se podía incorporar las mujeres y por lo tanto la cantidad de mujeres que hoy día trabajan en transporte o que tienen mayor capacitación es importante. Entonces lo que pedimos como Frente Amplio es que podamos tener una discusión situada, ojalá con menos titulares ofensivos a quienes pensamos distinto y con mayor capacidad de poder ver problemas que se relacionen entre sí. Pero también hay otros que plantean una alternativa de con el mundo laboral como viene, que es una tendencia universal, no chilena obviamente. Habría que mirar, por ejemplo, la flexibilidad de la indemnización de años de servicio por una indemnización a todo evento para los contratos de aquí en adelante, no hacia atrás. ¿Ustedes están abiertos a conversar eso? Para nosotros es fundamental que podamos meter en la juguera también, en la discusión, la concentración de la riqueza, no como un asunto que es del siglo pasado, sino como un asunto que influye en la capacidad que tengamos de tomar decisiones democráticas. Hoy día cuando tenemos no solo súper ricos en abstracto, sino tenemos a multimillonarios que toman decisiones por sobre los estados. Peter Thiel acaba de hacer una crítica al Papa, a la encíclica que hacía de cuestionamiento a la inteligencia artificial y en las pocas manos en que está, como un asunto de la democracia. Y al tiro, de inmediato, este súper rico, extremadamente rico, dice que el Papa está a favor de China. O sea, hay una incapacidad de poder discutir los temas de fondo que tenemos hoy día sobre la concentración de la riqueza como la única medida o el único problema que tenemos para poder resolver el resto de nuestros conflictos. Y creo que en eso los demócratas, en términos muy generales, estoy pensando incluso ni siquiera solo de mi sector, estoy pensando en demócratas de derecha, tenemos que ponernos la pregunta sobre por qué todas las soluciones están basadas en quienes tienen menos recursos y en cómo podemos pensar algunas políticas que son muy complejas y que requieren un nivel de consenso que apriete o se haga una pregunta sobre por qué los súper ricos hoy día tienen más poder que el Estado de Chile. Los súper pobres hoy día no tienen trabajo, el 10% son súper pobres, no tienen trabajo. Y por eso la automatización es tan importante como pregunta. Pero por eso mi pregunta, por la automatización no la vamos a cambiar nosotros, que en Chile viene dada en general por una tendencia mundial. Por eso mi pregunta fue súper puntual. ¿Ustedes están abiertos a discutir una flexibilización en las indemnizaciones que sean a todo evento versus por años de servicio, que con los 11 años y un tope hoy día tienen, según otra vez los expertos, tienen muy trancado el mercado laboral chileno y los desempleados están sufriéndolo? Es que me parece que plantear que una de las discusiones es aceptable porque la podemos sobredeterminar nosotros, pero el resto no se toca. A mí me parece que el saber con quién se está relacionando el presidente Kast, que se reunió con con esta persona y no ha dicho de qué se trata, me parece que ¿qué le parece sobre lo que le he preguntado? La última vez que le pregunto, ¿están abiertos ustedes a sentarse a conversar el cambio de una indemnización por año de servicio a uno que sea a todo evento? Yo estoy dispuesta a sentarme a conversar para hablar sobre mecanismos para mejorar el desempleo en todo evento. Tal como se puede apreciar en el registro, tal como afirma Matías del Río, lo cierto es que incluso dentro de la izquierda los mismos economistas del sector tienen claro que fue la propia izquierda la que terminó de desbaratar la solidez económica con la que contaba Chile, debido a reformas que incrementaron reiteradamente los costos de contratación. Asimismo,
Esos mismos economistas sostienen que los sucesivos aumentos en los costos de contratación han sido consecuencia de decisiones impulsadas por la izquierda, por lo que las afirmaciones de Constanza Martínez simplemente desconocen un diagnóstico que incluso ha sido planteado por economistas identificados con su propio sector político. Por consiguiente, aunque Martínez repita como loro que su enfoque está en los superricos, su prioridad debería centrarse en los pobres, porque son precisamente ellos quienes necesitan condiciones que les permitan acceder a un trabajo capaz de otorgarles un sustento digno, estable y permanente todos los meses. En cambio, pese a las duras palabras de Martínez, lo cierto es que fue su mismo sector el que condujo al país hasta la situación actual, porque las reformas que impulsó durante los últimos años terminaron elevando los costos de contratación y debilitando la solidez económica que anteriormente tenía Chile. Espero que el video les haya gustado, no olviden dejar sus likes y comentarios para llegar a una mayor cantidad de personas. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video.